Bueno, bienvenidos a todos por primera vez a esta sección del podcast donde hablamos de composición. En esta ocasión tenemos al maestro Álvaro Zúñiga, compositor, musicólogo y docente. Ha escrito música de cámara, ópera, música para teatro. Ha estrenado varias obras en el Perú y en el extranjero. Una de estas es Germania, que se estrenó en Helsinki, Finlandia, 2016. Y bueno, es con guión de Maritza Núñez. Bueno, ¿cómo se encuentra, profesor? Bueno, primero Claudio, muchas gracias por la invitación, gracias por la introducción. De acuerdo con todo, menos no me considero musicólogo, aunque he estudiado. Por ahí lo encontré. Sí, no, he estudiado, He estudiado la maestría de musicología y ya espero poder hacer algunas cosas también por ese campo, ¿no? Que no he escrito mucho que digamos. Entonces como que no lo ejerzo, ¿no? Okay. Todavía no llego a poner cuando te piden las biografías, pongo, estudié una maestría en musicología, no pongo musicólogo todavía. Bueno, por ahí encontré una que decía musicólogo, creo. Seguro, no hecho por mí, de hecho. Ok. Bueno. Pero, entonces, ¿cuándo? O sea, ¿has estudiado una maestría en musicología? Estudié la maestría en la Universidad Católica, una excelente maestría. Y nada, le van dando a veces algunos proyectos y entonces en mi trabajo como docente, paralelamente trabajos más de composición por ahora, ¿no? Eso es lo que estamos abordando. Claro. Pero ¿cuándo estudió esta maestría? 2018 y 2019 y sustenté mi tesis el 2020 en plena cuarentena, pandemia, todo ello. O sea, sí. Virtual ya. La sustentación, pero toda la fase de estudios sí fue presencial y ahora ya no está viendo mucho de eso, creo que ahora son más semipresenciales. Pero nada, fue una gran experiencia, ¿no? Por los autores que lees, que conoces, y una experiencia nueva, ¿no? Y sobre todo también por digamos, yo venía a estudiar en la Universidad Nacional de Música, lo que antes se llamaba el conservatorio, ¿no? Lo que hemos estudiado en esa época todavía le decimos conservatorio. Y ahí, la interrelación era básicamente con músicos. Entonces, en esta maestría hablabas con sociólogos, filósofos, ingenieros, era muy variado y eso más bien enriquece mucho, ¿no? Tu propia perspectiva. Sí. Bueno, me gustaría empezar hablando de Germania, la gran fiesta. Entiendo que se estrenó, como mencioné, en Helsinki, en Finlandia. No sé si me podría contar un poco más o menos de cómo fue este proceso, ¿no? Para estrenar una obra allá. Claro, con mucho gusto. Ese, como has señalado, fue el 2016 que se estrenó, digamos que en la fase final fue un proceso, diría, bastante rápido, ¿no? Porque fue un proyecto que empecé a componer, ¿no? Con libreto, ¿no? de Maritza Núñez, una gran amiga además. Que empecé a trabajar con el libreto, lo leí, me interesó mucho, ¿no? Sobre todo el aspecto cínico del texto, ¿no? Entonces, y lo empecé a trabajar sin miras a un estreno concreto, ¿no? Algo que ya prácticamente no creo que no he vuelto a hacer desde ese entonces, ¿no? Tratamos siempre de tener por lo menos asegurado algún estreno, algo, ¿no? Para componer con mayor motivación. Entonces sí, esa obra la compuse sin un proyecto previo, ¿no? En un proceso de 1 año y medio, no full time, digamos, pero en ese proceso de creación Maritza llegó a estar en casa, ¿no? Un mes, y fue muy interesante porque la obra faltaban algunas escenas, ¿no? Entonces hubo un diálogo muy constante. Ampliamos algunas escenas. Una escena que originalmente tenía, no sé, digamos 5 líneas en el libreto, terminó teniendo, no sé, una página entera. Y la escena de lo que duraba algo de 2 minutos terminó durando cerca de 6-7 minutos, que es la única escena donde hay voz sola. Ya. ¿No? Esa escena fue ampliada en su momento, no surgió tal cual la vez, ¿no? en la filmación. Entonces, con Marisa, en ese diálogo, ahí ya terminé de encaminar la recta final.
Y luego surgió, me llaman, Maritza, ¿no? De Finlandia, de que había este proyecto. Ujú. Y a los 3 meses habrá sido que se estrena. O sea, muy Ah, rápido, wow. muy rápido. Eso es muy Felizmente le rápido. interesó a Ville Saukonen. Marisa logró que se interese. Ujú. Ville Saukonen, que ella en Finlandia es un director muy destacado, ¿no? Dirige óperas, cada mes estrena una ópera nueva. Wow. En ese tiempo dirigía mi ópera y dirigía también una, la primera ópera que compuso Puccini, no recuerdo ahora el nombre, y también nos invitó incluso, ¿no? al primer ensayo y prueba de Ujú. vestuario de Don Giovanni. Wow. Estaba trabajando en esos proyectos de manera paralela, ¿no? Un director freelance, lo que se le conoce, ¿no? Y allá es muy reconocido, ¿no? Ujú. Y verdad que excelente trabajo, y también para mí la oportunidad de trabajar con gente Ujú. tan capaz, tan competente, ¿no? Y con tanta sensibilidad, ¿no? Artística. Claro, claro. Y hablando ya un poco más de la historia, cuando usted empieza a trabajar en este proyecto, ¿cómo, cómo toma usted el tema de, bueno, abordar a personajes tan polémicos en la historia, ¿no? ¿Cómo, cómo lo toma usted? ¿O cómo decide? Entiendo que se interesó por el proyecto justamente por estos personajes, ¿o por qué se interesó en No, el no, proyecto? curiosamente, más bien fue esa en los diálogos con Maritza, una de las cosas que motivó al director a hacerla Ujú, eran los personajes, ¿no? ujú, Quería hacer una ópera donde poder explotar estos personajes, ¿no? Como tú señalas, ¿no? Polémicos, ¿no? Poder darle una voz en la ópera, ujú, ¿no? Se han hecho bastantes en el cine, ¿no? ujú, Inclusive la puesta en escena tiene algún guiño intencional totalmente al Gran Dictador de ujú, Chaplin. ujú. Hay una escena Ah, ya. que inclusive un crítico, me parece que un crítico ahí hay dos diarios, ¿no? El diario finlandés, el Helsingin Sagnomat, me parece que es, y el diario sueco, que es impronunciable, no se puede pronunciar. Y el crítico de allá mencionó esta referencia, ¿no? Había notado, ¿no? La referencia al Gran Dictador, la película, ¿no? De Chaplin, ¿no? Entonces, claro, y ese fue el caso de la dirección. Me parece que el caso de Maritza también. Aparte, ella vivió en Europa desde los Ujú. 17 años. Tiene Ah, otra relación ahí con esa temática de la Segunda Guerra. En un país también que hasta donde pude entender las cosas, ¿no? Es cuando tuve oportunidad de viajar también. ujú, La posición de Finlandia no fue un tanto ambigua con ujú, respecto a la guerra, ¿no? ujú, Entonces, y yo en ese momento, lo que me interesó, lo que te mencioné, ¿no? O sea, la calidad poética, el sarcasmo, el cinismo, ujú, Marisa es especialista en ese tipo ujú, de tratamientos. Entonces me quedo más con la poesía, con el sarcasmo, ujú, con lo cínico ujú, del texto, ¿no? Entonces, hay que hacer una especie de abstracción, ¿no? ujú. Claro, y claro, a ver, usted cuando se enfrenta ya a empezar a componer, tal vez las primeras líneas vocales, ¿cómo, cómo, cómo piensa usted tal vez o cómo recuerda ese proceso de haber ideado cómo canta Hitler, ¿no? Cómo canta Stalin, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, eso es muy importante porque entre las primeras decisiones compositivas que tienes que tomar cuando compones una ópera es qué voz le vas a dar, Ajá. ¿no? Entonces, cuando decides que Hitler sea un tenor Ujú, y Stalin un barítono ujú, y no al revés, ¿no? ujú, Hay varias, nunca está del lado de la intuición, por supuesto, pero antes de componer, eh, igual tratas de ver, bueno, que fue lo que hice, ¿no? Ver muchos documentales, ujú, trataba de escuchar las voces verdaderas, un poco de los personajes, no necesariamente para tomar la decisión definitiva, ¿no? ujú, Pero sí por el carácter, ¿no? A veces si el carácter es más sarcástico, autoritario, y ujú, qué tipo de voz te puede dar el carácter del personaje, ¿no? ujú, En un momento, si mal
no recuerdo, se nos pasó por la mente que Hitler podría ser contratenor, si mal no recuerdo, Ok. ¿no? Pero hay uno de los personajes que sí va a llevar hacia ese lado, pero sabes que siempre es difícil conseguir ese tipo de voces, Ujú, ¿no? Entonces, puede ser un poco por el carácter del texto ujú, y también en algún punto tratas de que no sea tan distante quizás ujú, de la realidad, ¿no? Para ujú. dar este tono, este tipo de esquizofrenia verbal que tenía, ¿no? Eh, el personaje, entonces ahí la voz del tenor en el registro agudo podría ayudar, ¿no? Ujú, Para tratar de transmitir ese claro. efecto, ese carácter que se buscaba en el Ajá. texto también, ¿no? Sí. En este momento no recuerdo, pero ¿cuántos músicos eran en escena? ¿Cuántos cantantes eran en Y no, escena? en músicos tres. Músicos eran tres, claro, claro. Pero ¿cuántos? Músicos eran Sí, tres sí, sí, sí. y deben ser ocho máximo, si ahora no recuerdo la suma total, pero entre ocho y Ujú. nueve, ¿no? Ah, ok. Algunos principales, también había algunos que Ujú. tenían roles más cortos, Tenían, ¿no? hay unos que tienen más de un personaje, creo, o me pareció. Claro, eso a veces tiene que ver más con la apuesta, Ujú. ¿no? No estaba en el libreto, pero puede ser que un mismo, en la obra puede pasar eso, ¿no? Ujú. De que haces Sí, sí, doble sí. papel. En el caso de esta ópera, no hay doble personaje. ¿No? No. Ah, En la no sé, puesta me no. pareció por ahí. No hay doble papel. Ujú. Y, sí, y justo mencionó, claro, esta es una ópera de cámara, son tres músicos. ¿Cómo decide usted la instrumentación? ¿O primero compuso al piano y ya luego le dio la instrumentación? ¿O desde un inicio sabía que iban a ser esos tres instrumentos? No, a ver, siempre fueron tres músicos, siempre iba a ser, siempre tuvo esa decisión. No porque sea un ensamble que ya, digamos, haya impuesto con antelación, Ujú, ¿no? Sino también ya parte de incluso una opción, ¿no? Artística, ujú, ¿no? Estética al final, ¿no? Porque en lo personal me gusta hacer trabajar con ensambles así pequeños ujú, que luego tú tienes como que muchas posibilidades también de poder, no sé, crear distintos niveles sonoros, ujú, expresivos, con solo tres instrumentos, ¿no? ujú, Entonces, porque la ópera dura algo de 40 minutos. ujú, Otra ópera de cámara también que luego hice comediantes dura cerca de una hora y ujú. son cuatro músicos. Entonces, es un reto, pero también siempre puedes hacer que se sienta algo sonoramente que se va renovando escena tras escena, que se van generando distintos niveles Ujú. escénicos, distintos niveles de atmósfera, ¿no? Eh, a pesar de tener solo tres instrumentos. O sea, no es más sencillo algo, Ujú. porque tengas tres o 10. Incluso a veces puede ser más difícil también. Claro, no, sí, de hecho. Además que el lenguaje cambia bastante, ¿no? O sea, el lenguaje Exacto. musical, el momento de componer. No Exacto. va a ser como cuando en las óperas grandes tienes una orquesta sinfónica, pues, ¿no? Exacto, ahí es clarinete, cello y piano. Ahí Ujú. no hubo muchas dudas, instrumentos que me podían dar un poco el carácter que buscaba, ¿no? Alguna vez pasó por la mente usar un fagot, pero luego lo, lo, lo deseché. Sí, interesante todo este proceso. Me dice que fue un año y medio. Promedio un año y Ujú. medio y con pausas. Con Con pausas, pausas, claro. luego de especie de, yo le decía en broma a Maritza, ¿no? Especie de residencia que hicimos de un mes, ayudó mucho, ¿no? Ujú, Para ampliar escenas, era una experiencia muy bonita además, ¿no? ujú, Porque en el piano tocaba las cosas que iba componiendo, les ujú. escuchaba, leía el texto, fue una experiencia muy Ujú. bonita. Sí, en esta ópera, ¿qué tanto usted contribuyó al texto? ¿O no contribuyó No, nada? el texto Fue ya, totalmente de Maritza. claro, hay compositores, de hecho estuvo el año pasado un gran compositor, ¿no? Brasileiro, Ripper, que él compone, perdón, él escribe sus propios libretos, Ujú, ¿no? Muy bueno. He podido apreciar algunas de sus óperas. Pero no es mi caso, ¿no? Son funciones distintas, ujú, ¿no? La creación del libreto, la creación de la música, lo que sí hay bastantes diálogos, ujú,
puedes, en alguna oportunidad, incluso en otro proyecto, eh, le pedí a Maritza cambiar el orden de unas escenas, ¿no? O sea, digamos que la 7 y la 8 le sugerí invertirlas, Ujú. siempre en diálogo, ¿no? Ese tipo de cosas sí pueden haber, Ujú. pero no cambiaría una palabra, ¿no? Porque no, no es mi oficio. Ajá, claro. Y cuando usted ya tiene el texto en sus manos, no solamente de esta ópera, en general, cuando ha trabajado con texto, eh, ¿cómo lo trabaja luego para pasar, o sea, para pasarle una melodía? ¿Cómo lo trabaja? Tengo varias, podemos decir, estrategias antes de Ujú. escribir una nota. Sí. Lo primero y lo que puede parecer obvio que es que hay que hacer lo que es leer el texto 100 veces. Ujú. No hay otra. O sea, si uno no tiene una mirada propia del texto, es difícil poder hacer algo. O sea, digamos, musicalizar algo en el sentido de yo agarro una palabra, un verso y algo que suene cadencial, etcétera, Ujú. se puede lograr con cualquier texto, ¿no? El tema de darle sentido a algo y además de un sentido personal, una propia interpretación, requiere bueno, mucho más trabajo todavía. Entonces, Ujú. para eso primero hay que hacer un periodo de interiorización, yo le llamaría, ¿no? De Ujú. interiorizar mucho el texto. Y en ese trayecto pueden haber varios recursos. Ujú. A veces he tenido escenas que, igual que el doctor, he tenido que memorizar, he querido yo Ujú. memorizarlas, ¿no? Escenas que para mí se me hacían quizás un poco más complejas para abordarlas musicalmente. Ujú. Entonces las memorizas, a veces hasta las actúas, Ujú. te desplazas con el texto, ¿no? Y en eso encuentras puntos de dónde agarrarte, porque Ujú. no es, digamos, algo de como eso que en inglés le llaman el through compose, ¿no? Que Ujú. vas creando conforme va llegando las palabras y vas Ujú. sumando, ¿no? Sino que en este tipo de proporciones, ¿no? Obras que más de una hora, etcétera, tienes que tener algunos puntos podemos llamarle puntos de anclaje, ¿no? Ujú. De dónde te vas a agarrar para poder crear un sentido, poder crear una unidad, ¿no? Y a Ujú. veces puede ser una palabra nada más, ¿no? Ujú. Creo que me sucedió en Comediantes, ¿no? Que en la primera escena habla del personaje que se encontraba en un estado confuso y por eso decide tararear. Una palabra que bien pudo pasar desapercibida en el libreto, ¿no? Ujú. Y ese tarareo se vuelve la especie de leitmotiv de toda la ópera, ¿no? Le doy Mm. música a ese tarareo y ese tarareo aparece en cada escena, pero aparecen otras voces. Ujú. La obra termina además con ese tarareo, aunque Ujú. no está indicado en el libreto, Ajá, ¿no? Porque está en música, ¿no? claro. Entonces encuentras como que tienes que encontrar puntos de apoyo, porque si no es todo se hace, a veces ya no tienes no sabes de dónde sacar más cosas, ¿no? Ujú. Entonces, en lo personal trato de buscar esos puntos de anclaje que aparecen sobre todo después de muchas lecturas, ¿no? Como te digo, a veces hay que memorizarlas. Ujú. Y otra cosa más que es lo que también siempre lo he tratado de abordar en, en los talleres de composición, ¿no? Ujú. Que hay que dramatizar el texto, ¿no? O sea, así como hay una lectura dramatizada de Hamlet, Ujú. etcétera, leer el texto, no solo una lectura normal, Ujú. sino con una intención Ujú. dramática. Si tú tienes claro cómo quieres decir un texto, pues tienes más posibilidades de poderlo decir Claro, musicalmente. claro. Claro, no, además, a veces de una sola idea, de la primera idea puede salir toda la obra, pues, ¿no? Totalmente, sí, 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 Toda la obra. Y creo que hay bastantes métodos escritos o sea, me parece haber escuchado una vez, creo que incluso usted comentó que había un libro que es, creo que cómo trabajar música sinfónica con una sola melodía, con una sola idea y luego extenderla para varios compases. No sé, alguna vez un profesor me comentó sobre un manual Incluso así, ¿no? hay textos teóricos, Ajá, ¿no? claro, Muy claro, no, sí. antiguos, ¿no? Del siglo XIX que ya abordan esa problemática, ¿no? Ujú. En ese tiempo tuve oportunidad de leer en algunos textos así, que recopilaban textos antiguos. El compositor se formaba, ¿no? Componiendo danzas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Tenías que ser un buen compositor
de danza, minuet, etcétera. Una vez que manejas cómo hacer una danza, luego vienen las técnicas de ampliación, ¿no? Y 8 Claro, compases se pueden volver en 100, ¿no? sí. ¿Y usted ha trabajado de esa manera alguna vez? No, pero no de esa forma concretamente, de como que aprender a hacer danzas, Ujú, eh, pero sí en el sentido de que primero trabajas con secciones más breves y luego aplicas técnicas para poder ujú. ampliar, sí, eso sí, claro, Mm, claro, sí. claro. Y bueno, me gustaría hablar ahora un poco de la obra Dualismos para flauta y guitarra. Cuéntame un poco de esta obra. Siento que es una obra bastante textural, no sé, así lo percibí yo. O sea, creo que priman las texturas más que las tonalidades. De repente me estoy confundiendo, no sé. No, claro, es una obra que en lo personal estimo bastante, pero creo que desde el lado de la recepción no Ujú. tanto. Me alegra que escucharte, porque yo a mí sí me gustó mucho el resultado. Y digo no tanto porque no sé, creo que se ha tocado poco, ¿no? Ok. Entonces, no, sí se ha grabado. Por ahí se tocó alguna vez en una convención me parece que fue en Washington, ¿no? Gracias a la editorial con la que trabajo, que es Cayambis. Ujú. Em, entonces, esa obra la compuse para un festival que existió hace muchos años, ¿no? El festival itinerante de música de cámara, creo que Ujú. algo así era el nombre. Acá en Perú. Sí, lo organizaba el británico, la Dirección Cultural Ah, Peruano wow. Británico. Ujú. Entonces era interesante, un gran amigo que trabajaba para este proyecto, Hugo Castillo, ¿no? Que en paz descanse Hugo, me pide la obra para que la interprete una guitarrista invitada, ¿no? Que venía de Inglaterra, y la flauta la tocaba Flor Vega, la flautista peruana Flor Vega. Entonces eran 5 conciertos y se tocaban en distintos auditorios del Británico. Cada día un auditorio diferente, ¿no? Hasta que se tocó en el teatro, en el principal, ¿no? Em, Ahora, entonces cuando llega este pedido, ¿qué sucedía? Que yo aproveché para, de algún modo, sintetizar cosas que ya venía tocando en la guitarra. En esa obra la guitarra no tiene una afinación convencional. La sexta cuerda está en mi bemol, eh, la primera está en fa y la tercera cuerda está en sol bemol. No. Entonces, por eso cuando escuchas desde el inicio los armónicos naturales, entonces son otros armónicos de los que habitualmente escuchamos, Ujú, ¿no? Entonces la obra era una afinación con la que ya venía tocando, pero no la había escrito. Dije, acá llegó el momento de poner en el papel varias cosas que ya ujú. venía trabajando, ¿no? Entonces el concepto de la obra no es otro que todo la pieza de estos dos movimientos sea la proyección de la sonoridad de las cuerdas al aire. Esa es un poco Mm, la idea. Entonces la flauta un poco contribuye también a ello y en el fondo es eso, ¿no? Es como esa afinación de la guitarra, esa sonoridad que da, tanto en los sonidos normales, digamos, y los sonidos como armónicos naturales, ujú. se van proyectando con Claro. sus variantes, pero al final no es sino proyectar esa afinación. Ajá. Qué Ese fue interesante ese concepto. lo que trabajé en esa obra, ¿no? Que ya está publicada. Y cuando se estrena con el nombre de Canción para que se vaya tu sombra, que es un Ya. cuento de Eduardo González Villaño. Ok. eh, era de un libro, ¿no? Que estaba leyendo por ese entonces y encontré una relación ahí interesante. Lo puedes ver en la partitura, en los subtítulos, ¿no? Ah, Esos wow. subtítulos son del mismo cuento, ¿no? Entonces ya cuando se publica, la editorial no quiso tener mayores inconvenientes Ujú, porque si bien no es la obra, pero era el título del cuento, ¿no? ujú. Y yo escribí en la partitura, ¿no? Basada en el cuento de Eduardo González Viaña, pero la editorial me pidió cambiar el título. Y ahí Ah, es que se llama Dualismos. dualismos. Sí, Ah, qué interesante. sí, sí. Sí, bueno, esas cosas pueden pasar también, ¿no? No tenía. O sea, es algo que tal vez uno cuando pone un título no lo tiene en cuenta, ¿no? Pero si ya tal vez quiere trabajar con una editorial, hay que tener en cuenta esos Claro. detalles, ¿no? Sí, la editorial, posible, o sea, no iba a pasar seguramente nada, pero la editorial no quiso Ujú, hacerse complicaciones. Alguna vez le pude escribir le mandé la música de Eduardo González Viaño, un ujú. escritor peruano, ¿no? Eh, pero no se conservó ese título
original, ¿no? No se conservó el título original por estos temas editoriales que pasa en la música, en la literatura, Sí, sí, sí. es normal. Muchas veces el editor pesa mucho al momento de poner el título Ujú. a una obra. Claro. Y me parece interesante este concepto de como que explotar al máximo tal vez la resonancia de las cuerdas al aire, de la guitarra en otra afinación. Eh, entonces, solo son las cuerdas al aire las que suenan. Y Y armónicos. claro, no, también hay notas, Ah, ok, no, no, ok. sí, hay notas presionadas, pero la mayor parte del tiempo Ujú. cada vez que escuches armónicos son al aire, son los que Ah, están ok, en ok. el traste 12, en el 7 Ujú. y en el 5. No hay armónicos artificiales, por Ujú. ejemplo. Y en el caso de la notación para esa obra, usted, ¿cómo lo escribió? Como si igual estuviera... O sea, ¿qué cuerdas me decían que fueron las que se cambian la afinación? La primera en Ujú, fa, la tercera en sol bemol ujú, y la sexta en mi bemol. Entonces mi bemol, la, re, sol bemol, si, ujú. fa natural. ¿Y la partitura está escrita como que con transposición o está en sonido Está, no, normal? ¿Está en cuál? está para tocar, está lista para Ah, ok, tocar, ok, sí, ok. sí. O sea, Pero como es casi todo al aire, ajá. entonces no hay mayores, no hay mayores dificultades, Ujú. no hay mayores dificultades. O sea, está, por ejemplo, escrito el mi de la primera cuerda como mi, pero va a sonar un fa, o está escrito como fa. No, como fa, Ah, está escrito como fa en está escrito español. como fa. Ah, ok, ok, Sí, ok. sí. Sí, para guitarra creo que se acostumbra igual no cambiar la afinación. O Y sea, no poner como que transposición, ¿no? he visto con transposición. En esa partitura, como hay mucha cuerda al aire, eso sí está indicado, ¿no? Lo que llaman la descordatura, Ujú, ¿no? Entonces hay mucha cuerda al aire, entonces no lo vi tan conveniente, ¿no? Pero hay obras que sí, hay una obra, recuerdo haber visto la partitura Coyumbaba, ¿no? ah, claro. ¿No? Que tiene la primera en fa, la segunda en re, pobre cuerda, Mm. la tercera en la, y tienes la partitura transpuesta, ¿no? Y la original. Y el Sonido real. el sonido El sonido real, real. ¿no? El sonido real. Ujú, En mi caso está el sonido real, ¿no? ujú. Pero como te digo, no está difícil de adaptarse, creo yo, a la lectura. De repente por eso no le han tocado mucho también. Tal vez, tal vez. Sí, o sea, al final creo que también eh, uno como compositor, si el guitarrista, si tienes un trato más directo con el guitarrista y al menos en mi caso si me pidieran, oye no, pero haz esto con transposición, ya lo cambio nomás. Sí, Mejor lo sí, cambio. sí, sí. No, pero esa vez lo ha tocado después, lo ha tocado Hugo Castillo, algún otro músico, y nunca me han sugerido, Ujú, ¿no? Esta idea, y luego de algunas cejas. ujú. Me parece que no tiene mucha dificultad de lectura. Ok, y en el caso de la flauta en esta obra, me decía que era, ayudaba un poco a resaltar. Sí, sí, en muchos pasajes es Ujú. como O si sea, en qué sentido? Como... puede ser que las notas principales, ¿no? En un pasaje melódico son conformadas por las notas de la afinación, Ujú. ¿no? Y es como si fuera una escala al final, ¿no? Formada por las notas de la cuerda del aire. Entonces esas notas tienen también mucha presencia en en la flauta. Ujú. Esa es la forma, ¿no? De que de algún modo Ah, ok. proyecta esa sonoridad, ¿no? Entonces Ujú, están bien relacionadas, creo yo, ujú. ¿no? Entonces por eso que, como te decía, en el fondo, ¿no? Esa es su idea central, ¿no? Proyectar esa sonoridad de esa resonancia, como bien has señalado. Ujú. Claro, hay otras posiciones, se cambia, pero hay una matriz, así como el- en el como en el análisis shankeriano, ¿no? Tienes un acorde que se proyecta, ¿no? En el tiempo finalmente. Ujú, Igual acá, ¿no? Ese es un acorde que pueden haber matices, ligeros escapes, pero ujú, al final siempre retorna, ¿no? ujú. Qué interesante esto. Y, o sea, claro, la flauta usted eligió. O sea, lo principal era la guitarra. Y
concibe este concepto de ese lado. Sí, porque, claro, sabía que se iba a tocar entre flauta y guitarra. Ah, sí, ya tenía la instrumentación. Me dieron la instrumentación, ok. pero dije, acá llegó el momento de, porque muchas de las cosas que suenan ahí en la guitarra ya las venía, yo tocando, las tocaba. Ah, Dije, ya llegó el momento de sintetizar y la flauta entró en el... digamos que a diferencia de otras obras, aquí no conseguí una idea general para ambas, sino las primeras ideas surgieron de la guitarra y surgieron antes de componerla, mucho antes de componer esta obra, ¿no? Ya tocaba así, o sea, yo esa afinación ya la tocaba. Ya la Cuando me tocabas. ponía a jugar con la guitarra, tocaba con esa afinación. Ujú. ¿Y cuál es su historia con la guitarra? En las clases que hemos tenido, al menos yo he visto que domina bastante bien el instrumento, al menos. Muchas gracias. Sí, 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 yo creo que lo domina bastante bien. ¿Siempre ha estudiado guitarra usted también? Y ¿O cómo? tuve oportunidad de estudiar un poco. Recuerdo tuve una profesora, Katy Vidal, ¿no? Que ella llegó a estudiar en el conservatorio. Pero antes incluso de ella yo tocaba un poco autodidacta, pero ella me ordenó un poco y en el conservatorio mismo, en estos cursos de manera complementaria, tuve suerte de por ahí tener clases con Claudio Tello y con Eliodoro Mori, pero que también me ayudó muchísimo, ¿no? Para tocar un poco algo mejor, ¿no? Pero creo que son estudios, y por ahí no he tenido un estudio muy sistematizado, pero estas clases sí fueron muy importantes, ¿no? Con Katy Vidal antes de entrar al conservatorio y luego ya estando como alumno, de manera complementaria con Claudio Tello y Eliodoro Mori, ¿no? Que son excelentes profesores. Lo que sucede es que toco regularmente, Ujú. ¿no? Entonces lo poco que puedo haber aprendido lo mantengo porque sí trato de siempre estar tocando. Me gusta mucho tocar la guitarra, pero no ni por acá me consideraría un guitarrista. Guitarrista, Sí. ok. No, Pero sí es un instrumento para poder crear, para componer. Y me sí. gusta inventar estas cosas, así como Ujú. lo que te comentaba. Claro, no, además creo que en las clases hemos comentado mucho eh, que es muy, muy rico componer en instrumentos que no sean el piano, ¿no? Bueno, el piano creo que es donde casi todos empiezan componiendo, al menos, ¿no? Eh, por ejemplo, hemos hablado bastante de que en la guitarra hay colores que se suavizan bastante, Sí. hay notas y disonancias sobre todo que se suavizan bastante. Entonces, ¿alguna vez ha compuesto, o sea, usted compone en la guitarra, por ejemplo, hacer un pasaje no sé, de clarinete o algún instrumento melódico? Sí, he compuesto. De hecho, creo incluso está en internet. Eh, Hay unas obras que compuse, algunas también, creo que una de ellas fue sugerencia para de la editorial, que es para flauta sola. ¿No? La compuse un poco más con la guitarra, ¿no? Se llama Marinera Limeña número ¿No era para el 2. clarinete? Esa es la uno. Ah, Esa es la uno. También está un poco presente, ujú. ¿no? Indirectamente, ¿no? Y la número 2, sí, el instrumento con el que me ayudé para componerla sí fue más la guitarra. Sí, sí, de hecho, ¿no? Y Ujú. aparte que en la pieza tengo la guitarra que está compuesta para flauta, la guitarra la tengo presente todo el tiempo. Ah, ok. Sí, porque de algún modo como hay algunos patrones ahí, ¿no? De estos bordoneos de marinera limeña, pero que están bastante sublimados, ¿no? No son fáciles de por ahí reconocerlo, quizás El estilo de del manejo. estilo, ¿no? Ah, Pero ya. quizás por el ritmo, ¿no? Pero por Ujú. alturas, por el manejo de esas alturas quizás no se hace tan reconocible, ¿no? Entonces, de hecho el título es que es como una especie de imagen, de referencia para la interpretación y es por lo que yo tenía en mente, ¿no? Ujú. No porque la pieza pretende ser una Una marinera, ¿no? Una marinera. marinera limeña, ¿no? Sino es como una especie de referencia para Ujú. el intérprete, porque es lo que pensaba, pero no por querer hacer una en sentido estricto, ¿no? Ujú. Y en el caso del piano, también lo maneja, considero que lo maneja
igual que la guitarra o en el Eh, conservatorio se estudiaba. O de se hecho, estudia, creo, de ¿no? hecho estudié más años del Ah, piano, más ¿no? años. De hecho, más años estudiando piano, pero más años tocando la guitarra. Ujú. Lo necesario Ya. para poder defenderte y tocar las cosas que sean necesarias a veces, Ujú. ¿no? Para cuando estás componiendo. Claro, y Sí te ayuda. lo considera importante para un compositor. Sí, sí, sí es importante, ¿no? Ujú. Mientras más instrumentos uno puede conocer, Sí. siempre va a ser mejor, ¿no? Ujú. Entonces el piano sí importante para la composición. Em, Dominar los otros instrumentos también, ¿no? Familiarizarte, haber tocado alguna vez en el conservatorio tuve oportunidad de tocar fagot un ciclo, Wow. por ahí violonchelo, entonces siempre solo son cosas que solamente te van a sumar, ¿no? Ujú. Solamente te van a sumar. Eh, no es garantía de nada, Ujú. eso sí, no porque digamos, no sé, tocas el concierto de Aranjuez en la guitarra, ya está asegurado que Ujú. también vas a poder componer, ¿no? Igualmente para la guitarra, pero sí ayuda. Ujú. Sí, ¿y tiene más obras para guitarra? Y sabes que nunca he tenido oportunidad de componer, por ejemplo, algo que siempre he querido, tener una obra para una pieza o un grupo de piezas para guitarra sola. Ujú. Entonces tengo para oboe y guitarra, sí, que también se ha tocado en estos festivales itinerantes Ujú. del británico. Para oboe y guitarra, para flauta y guitarra. Terminé el conservatorio con un concierto para guitarra, ¿no? Que siempre digo lo voy a revisar y hasta ahorita estamos revisando, ¿no? Sí, hay algún poco Ujú. de piezas que Claro. siempre no sola, ¿no? Una guitarra Sí, sola. sí, se lo preguntaba porque varios compositores, o bueno, no solo me han comentado, sino también he escuchado por ahí en internet que componer para guitarra no es lo más sencillo, ¿no? Que hay que conocer mucho el instrumento y bueno, que eso, principalmente hay que conocer mucho el instrumento, ¿no? Es de lo más difícil que creo que hay. Sí. Sí, sí, es muy difícil. Aún tocando un poco, es Mm. difícil. Y creo que incluso es más difícil componer para guitarra solo. O sea, creo que, no sé, una obra para guitarra y orquesta de cuerdas me parece que es más manejable que Ujú. hacer que hable solo el instrumento, ¿no? O sea, Ujú. que no tienes otros medios. Claro, claro, porque hay que... Casi siempre se Valderse. compone a dos voces, ¿no? Sí, no desea usar un tratamiento que nadie extrañe la guitarra. No es como cuando Sí. compones para flauta sola, clarinete solo, ¿no? Que no se siente la ausencia de algo, ¿no? Ujú. Sino que esté trabajado de tal modo que no necesita nada más que, ¿no? Ujú. Un instrumento armónico o que Claro. haya una idea de que alguien piense que falta un acompañamiento, por ejemplo, ¿no? Ujú. La guitarra sí es más complejo. Y se nota, eso es peculiar, ¿no? Porque la guitarra es uno de los pocos instrumentos, creo, que en dos, tres compases ya tú te das cuenta si el compositor toca o no toca. Eso Ah, sí. te das cuenta sí, te das cuenta. O sea, por ejemplo, Francis Poulenc tiene una obra muy tocada, la Zarabanda, ¿no? Muy bonita la obra. Se nota que no tocaba, pero la obra es muy bonita y la han tocado muchísimo. Se nota que es muy excelente compositor, más bien, un gran Ujú. compositor, ¿no? Porque el tema de si tocas o no tocas no es tiene que ver con un tema, no sé, puede ser hasta ergonómico, ¿no? Sí. Pero Yo creería que principalmente es un tema ergonómico. ergonómico, ¿no? Pero la obra puede ser buena, Ujú. ¿no? El mismo concepto de Aranjuez y tantas otras obras que Ujú. son muy exigentes, posiblemente por lo que los compositores no tocaban la guitarra, pero... Ujú. O el caso de Castelnuovo Tedesco, ¿no? Una vez Ujú. escuché, ¿no? Que compone un concierto para guitarra para Andrés Segovia. Ujú. Y Andrés Segovia, en su primera impresión, le dice, esto no se puede tocar, Ujú. acá hay que cambiar, no sé qué. Luego se va no sé a dónde a tocar, le dice, no me cambies nada. Y no cambió nada. ¿Qué sucede? Que más bien a veces el hecho de no conocer o no tocar el instrumento hace Ujú. que más bien al compositor se le pueden ocurrir cosas que al guitarrista no, o al Ujú. compositor que toca guitarra no. Claro. Oye, esto de acá, mi técnica, dentro de mi técnica de guitarra nunca se me hubiera ocurrido hacer. Ajá. En cambio, justamente el hecho de no tocar también hace que puedan aparecer cosas Ujú. muy interesantes como el caso de Casanova Tadeo, que no Ujú. tocaba, ¿no? Pero más bien le sacó unas sonoridades a la guitarra que
inclusive seguramente algunas cosas novedosas técnicamente, Ujú. ¿no? Que de otro modo hubieran sido impensadas quizás, ¿no? Claro, sí, yo creo que es bastante importante. Yo, por ejemplo, ahorita estoy sufriendo un poco componiendo una obra para trío y guitarras. Y ya uno cuando le falta técnica, sobre todo en guitarra, a ver, en piano, yo he compuesto bastantes obras en piano, Ujú. pero ninguna la puedo tocar, pero sé que son tocables, ¿no? Claro. En guitarra, que sí tengo un poco más de habilidad, ya incluso en cierto momento siento que mis habilidades se quedan cortas, ¿no? Y creo que sí, en esos momentos es mejor recurrir a otros instrumentos, ¿no? Como el piano, precisamente para sacar nuevas sonoridades, ¿no? Sí, o sea, siempre es bueno asumir los desafíos, ¿no? Yo te cuento brevemente, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido oportunidad de componer para acordeón Para acordeón. en dos oportunidades, ¿no? Pero pude trabajar con la intérprete, ¿no? Es una obra para acordeón y guitarra que se llama Proemio y Ujú, que está basada en material que compuse del concierto para guitarra con el ujú. que terminé Ah, la carrera. Entonces, justo en ese diálogo con Jorge Paz, guitarrista que vive en Alemania, y Lidi Schmidl, gran acordeonista. Nos reunimos en casa de Jorge, aquí en Lima. Me mostraron ahí las bondades del dúo y del acordeón, que eran impresionantes las cosas que ujú, podía hacer el acordeón. Y basándome en el material del concierto para guitarra, creé una obra que está grabada en el primer disco de ellos. Ellos creo que tienen ya 3, 4 discos. Entonces, en el primer disco está esta obra. Y entonces pude entrar ahí en ese idioma, ¿no? ujú. Sin tocar una nota, pero hay que entender, ¿no? Cómo funciona el mecanismo del instrumento, ¿no? Entonces ya para la segunda obra, que era por un sexteto, también tenía acordeón, ya bueno, ya mucho más incluso manejable, ¿no? Ujú, Entonces siempre es hay una exigencia, ¿no? O sea, ningún compositor puede tocar todos los instrumentos, hay que investigar, hay que ujú. investigar, o sea, todos los Hay que compositores leer también hay los que, hay que libros leer, de hay que instrumentación. leer y hay que preguntar, porque Sí. todos los compositores han preguntado, o sea, nadie se salva, todos han tenido que preguntar, ¿no? ¿Cuál es la nota más alta de tal Ujú, instrumento? Los grandes compositores del periodo clásico, del romanticismo, han tenido sus instrumentistas, ¿no? No recuerdo los nombres de esos intérpretes, pero hay historias muy famosas, ¿no? ujú, En esta especie de binomio, ¿no? Compositor-intérprete se pueden dar cosas muy interesantes porque el compositor, como el caso de Castelnuovo ujú. Tedesco, puede proponer cosas para la misma técnica que hasta antes de esa obra hubieran sido impensadas, o por las ideas que el mismo intérprete propone, que el compositor no conocía que el instrumento podía hacer, ¿no? Ujú. Sí. Y yo, por ejemplo, bueno, he estudiado a Villalobos. Creo que en Perú acá se estudia bastante a Y en Villalobos. todo el En mundo, en todo, todo sí, el en todo el mundo, mundo en todo donde el hay una mundo. guitarra. Sí, sí, sí. Y a veces, claro, su música tiene unas posiciones un poco complicadas en guitarra, pero aún así no se siente esto de que él no tocaba guitarra. O sea, él sí tocaba guitarra y se siente... O sea, igual se siente un poco natural, ¿no? Sí, ¿Usted has tocado Villalobos he alguna vez? tocado, he tocado el preludio, ¿no? El 2 creo que he tenido Ah, oportunidad de el tocarlo, 2. el 2 y un poco del uno. ¿Quién no ha tocado un poco del Sí, uno, sí, no? el uno Una vez que llegan es... los acordes, Sí, dice ahí nomás, gracias. sí. Este, eh, Hay algo bien interesante, ¿no? Este gran compositor brasilero, ¿no? Bastantes veces he tenido oportunidad de leer en investigaciones, etcétera, que él no usaba la guitarra ¿Para componer? para componer. O sea, Ah, no tocaba, sí tocaba. O sea, hay grabaciones de él tocando, pero no tenía la necesidad de usar la guitarra, ¿no? Eso lo menciona. Se lo mencioné a un guitarrista importante, ¿no? de Brasil. Sí, se dice eso, pero cuando uno lo toca dice, no, pues no hay manera de que alguien haya podido imaginar esto sin tocar el ujú, instrumento, ¿no? ujú, Pero sus biógrafos muchas veces dicen, no, él componía sin el instrumento, como hacen muchos, ¿no? Muchos ujú, compositores, Penderecki, él no compone con instrumento, ¿no? Eso se lo preguntaron cuando vino acá y dio su conferencia en el Centro Cultural de la Católica, ¿no? Él no dice, la música está acá y de acá va el papel, ah, ¿no? Entonces, eso dijo. Y, pero en el caso de Villalobos uno encuentra unas posiciones que los que tocan dicen, yo no creo lo que dicen de que él componía sin la guitarra, ¿no? Y
Pero sí, hay cada estudio de Villalobos es un aporte, ¿no? A la técnica, según dicen todos los guitarristas, cada Ujú, preludio, ¿no? Son los grandes que han aportado, ¿no? A enriquecer el lenguaje, ujú, ¿no? Es que es curioso porque algo que mencionabas hace un momento, ¿no? La guitarra tiene esta peculiaridad, hay cosas que solo funcionan ahí, ujú, que, que, que tú las llevas al piano y ujú. no, No es lo no va a mismo. funcionar, ¿no? Hay Claro. cosas que son, ¿no? Esta idea de tener un mismo acorde y trasladarlo por todo el diapasón y si dentro del juego de ese traslado hay una cuerda al aire que ayuda a conectar todos los Ujú. acordes, eso es casi infalible, ¿no? Sí. Entonces, pero eso en el piano no queda. No. Aparte que es muy difícil, son cosas muy guitarrísticas o a veces por ahí te topas con acordes de re mayor y también hacen que suene el mi. Ujú, Ya, no es nada nuevo, ¿no? Re mayor con bajo el mi, eso ujú, existe, ¿no? Pero a lo que voy es que al que se le ocurrió eso fue porque tenía la guitarra, o sea, ujú. ¿no? Ok, Claro. O acordes cromáticos, ¿no? O sea, secuencias de acordes cromáticos. La misma posición o sea, mover simplemente la posición de la mano y listo, así. exactamente, exactamente. Sí, no, un instrumento muy difícil por ello, ¿no? Ujú, Alguna vez escuché, creo que algunos guitarristas, ¿no? Piensan la mano izquierda como una coreografía, ¿no? Entonces pensar eso como mm, de esa forma, creo que también puede ayudar, incluso para la composición. O sea, ujú, cuando tú compones, o para cello, para guitarra, etcétera, imaginar, ¿no? Las posiciones que estás empleando ujú. ayuda, porque eso se va a tocar también en vivo, hay una expresión, hay un gesto Sí. que se va a hacer también, ¿no? Eso puede influenciar en tus decisiones, ¿no? Ujú. En las decisiones Claro, compositivas. claro, nunca lo había pensado así, ¿no? O sea, el simple hecho de hacer un salto, no sé, de sexta ya requiere una expresividad un poco más grande, ¿no? Exactamente. Y no es lo mismo hacer el salto de sexta no sé, de la cuerda 5 a la cuerda 3, ¿no? Que de la cuerda Y, 5 a la cuerda 4, ¿no? Una claro, cosa así. que no hay el gesto, no es Claro. mínimo, en cambio si el gesto lo haces en la misma cuerda y si es con glissando, Ujú, eso amplía mucho las posibilidades. Y es bueno pensar en eso, por ejemplo, en instrumentos como los instrumentos de barra, ¿no? ujú, La marimba, el vibráfono, ¿no? Algo que quizás acá en el teclado puede ser más ujú. más sencillo, no sé, un intervalo de séptima, ¿no? Ok, eso acá puede funcionar muy bien y Ujú. en un xilófono, en una marimba se ve como que quizás por ahí un poco comprimido la posición del Sí, sí. ejecutante y te ayuda más bien que abras la posición. Entonces, a veces eso este componente ergonómico y visual de cómo quieres que se Ujú, vea tu obra también, te ayuda a tomar claro. algunas decisiones. Sí, sí, y nunca lo había pensado así, ¿no? Yo recuerdo que cuando presenté esta obra Paisaje Lila en el COE el año pasado, justo en los ensayos, hay varias secciones en la obra donde la flauta y el violín dialogan, Ujú. y los músicos, por ejemplo, el, el profesor David Rivas, el flautista, Claro. él tomó la iniciativa de hacer un poco los gestos como que de pasarle la melodía al violín, que el violín le pase la melodía a la flauta, algo, pero ya algo más corporal, ¿no? Algo más escénico, ¿no? Y creo que es algo que los compositores, al menos no conozco muchos que piensen en eso o sea, en esos detalles visuales cuando componen, ¿no? Cada vez más este componente viene a formar parte, ¿no? O sea, ya es un componente gestual, un componente escénico. Ya a veces hay obras donde el compositor pide ciertas acciones concretas en el Ah, wow. espacio, ¿no? Entonces hay algunos ejemplos, ¿no? Ya Ujú, el mismo espacio ya se ha vuelto un parámetro también, ujú. ¿no? De la Sí. misma música. Entonces, cada vez más hay, creo, música que te propone indicaciones hacia lo gestual, ¿no? Como esta idea que aparte es teatral, ¿no? Ujú, Entonces sí, eso es sí, un poco más teatral. eso hay veces que puede ser intencional, ¿no? O por ejemplo, que se me viene a la mente de lo que mencionas, ¿no? Hay compositores, por ejemplo, Lachenbach, ¿no? Tiene una obra muy interesante, Pression, para violonchelo solo, Ya. ¿no? Y
o si no me equivoco, dice para un violonchelista, creo que es tal cual dice el título. Y pone entre sus indicaciones no tapar, que si de preferencia tocas de memoria, dice. Si no vas a tocar de memoria, la partitura no debe tapar el instrumento. No, interesante. eso pone, Sí. y esta obra será del año 70 por ahí, o 80 máximo. Entonces, ya está este componente, ¿no? Ya no diría extramusical, es parte también Claro, claro. de lo musical. Entonces, sí, es que parte de la obra es que tú puedas apreciar todos estos Sí. movimientos que hace el violonchelista, Ujú. ¿no? Sí, no, y creo que algo que sí tal vez los compositores tenemos más presente es la ubicación de los instrumentos y la distribución de los instrumentos en un espacio, ¿no? Eh, no me acuerdo, creo que era un compositor peruano, justo otro profesor mencionó que pedía que los timpani estén uno en cada, como que uno a la izquierda, otro a la derecha del escenario y otro al fondo. Y claro, eso ya también es, o sea, aparte de que algo de la sonoridad cambiará, Sí, claro, claro. eh, es también como que un gesto para el público, ¿no? O Que es está acostumbrado a ver un... tal vez una distribución convencional de la orquesta, ¿no? Exacto, yo creo que pasa por, ¿no? Pasa por creo que ahí pasa primero por lo sonoro. El Mm, resultado va a ser diferente, creo que si no me equivoco, Ligeti también tiene obras orquestales donde toda la disposición de la orquesta es diferente, porque estás buscando otro efecto ujú, acústico, ¿no? La orquesta tiene una posición estándar, a veces los violonchelos van al centro, ¿no? Se puede hacer muy buena música también con la misma posición ujú. Sí, estándar, se puede hacer música nueva con sí. esa misma posición. Pero también dentro de esta búsqueda de nuevas sonoridades también se ha probado otras disposiciones Ujú, de la orquesta. Hay obras para tres orquestas, el famoso ujú. Gruppen, ¿no? De Para tres tres orquestas, wow. orquestas, ¿no? Conozco personas que han podido escucharlo además en vivo, ¿no? Wow, eso debe ser Este, algo increíble. claro, y con tres directores, Ujú, ¿no? Entonces, sí, hay este componente, ¿no? Del espacio y también, si tú miras los discos, ¿no? O las partituras mismas, ¿no? De compositores como Stockhausen, ¿no? ujú, De esta época, de lo que se le conoció, ¿no? Como la vanguardia europea, ya vienen ahí con la disposición de ujú, los intérpretes, ¿no? Y me imagino que con algunas sugerencias del espacio donde se tiene ujú. que ejecutar, Sí. ¿no? Entonces sí. Sí, yo recuerdo para una investigación haber leído sobre una obra que se llama Incusuit, creo, de John Luther Adams. Es un compositor estadounidense, creo, Ujú, que estaba pensada para un parque de cierto tamaño. Creo que lo habían encargado esta obra. ujú, O para un espacio de un tamaño grande. Era una obra para 100 percusionistas. Entonces los percusionistas estaban distribuidos de cierta manera, ya estaba indicado en un mapa, ¿no? Como suele estar, pero esto era algo más grande, pues, sí. ¿no? Y me parece que la obra era un poco aleatoria, ¿no? Era una serie de compases bastante, bastante gráficos, no tanto partitura convencional. Ajá. Y y nada, me pareció increíble la distribución del sonido en un espacio grande, ¿no? O sea, es algo bastante interesante, creo, como Y compositores claro, y para también tocar. que hay involucrado un paisaje, ¿no? O sea, Ajá, hay un sí. paisaje. He tenido oportunidad de ver algunas sobre eso, ya algunos, cuando se publican estos libros, ¿no? De música del siglo XX, del siglo XXI, le han puesto un nombre, ¿no? No recuerdo ahora muy bien, está relacionado con el Un término paisaje. Ah, paisaje. paisaje sonoro, tal vez. Puede ser, Ujú. puede ser paisaje sonoro en el punto donde el mismo paisaje se integra a la obra, ¿no? Entonces, Ah, ok. creo que tiene No, eso es otro. Sí, es otra cosa. otro nombre. Ujú. Inclusive pude ver algunas de esas obras así pues, a través de video, de internet. Y no sé, por ejemplo, algo así como cuatro trombones en una balsa Ujú. por un río, ¿no? Ajá. Y Sí. entonces todo se integra, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos hay. Sí, y creo que John Cage tiene una obra que es para helicópteros, ¿puede ser? O... Stockhausen. Ah, Stockhausen, ya, Esto ya. creo que tocan desde un helicóptero, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Los músicos. Sí, 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 sí.
Cage tiene con radios, ¿no? Que Sí, con 10 intérpretes radios, que, creo. claro, las radios ellos van caminando y tienen algunas indicaciones, ¿no? Más asociado a lo que se le conoció como happening, ¿no? Ujú. Sí, yo también, Steve Reich tiene otra obra que es para, para micrófonos. Tiene otro nombre, no eran unos micrófonos específicos, ¿no? Pero básicamente eran micrófonos y amplificadores. Y los micrófonos tenían que estar colgados de cierta manera. Y bueno, alguien tenía que soltarlos en cierto momento y que eso generaba una resonancia con los amplificadores que estaban en el piso. Mira. Y es una obra que dura como 10 minutos. ¿Qué opina usted de estas obras que ya son un poco más contemporáneas, que buscan tal vez... eh, y bueno, que no son nada convencionales, ¿no? Para la música académica, para la música clásica. ¿Qué opinión tiene sobre estas obras, no? No, y creo que bueno, hoy en día hay una estética, una pluralidad estética, ¿no? A nivel mundial, podríamos decir, ¿no? Entonces, hay distintas, eh, no diría corrientes, ¿no? Creo que a veces cada compositor es como Sí. una especie no sé si isla, pero cada uno es una etapa más individual también, ¿no? ¿No? A diferencia de otras épocas donde, no sé, los compositores del Renacimiento italiano tenían muchas cosas en común entre ellos, ¿no? Este, a veces también hay ciertas características, me parece, por países, ¿no? Algunos lugares donde he podido conocer, trabajan, por ejemplo, muchas partituras gráficas en Ujú. los cursos de escuela, de conservatorio, ¿no? Un poco lo que se trabajaba acá en los años 70, por Mm. ejemplo, ¿no? Y allá sigue siendo como que la base de me parecía, ¿no? Un poco por lo que vi, no en un sentido, lo digo en un sentido crítico, sino para comentar un poco lo plural que es, ¿no? Entonces, yo creo que hay obras muy interesantes también, ¿no? A nivel de trabajo de experimentación, lo que como hacen música electroacústica, electrónica, el uso de hoy en día casi un músico es un científico, ¿no? Manejar el pure data, todas estas complejidades. Y hay compositores muy buenos, además, Ujú. en el Perú, ¿no? Que trabajan, que dominan muy bien estas técnicas, estos lenguajes, ¿no? No sé, pienso en Jaime Oliver, también está Abel Castro, ¿no? Que lo conozco hace muchos años y he tenido estos intereses, ¿no? Y Ujú. son excelentes músicos, ¿no? Ujú. ¿Usted alguna vez ha tenido interés en esta música? O sea, en componer este tipo de música. Aprenderlo sí, no ha sido una de mis prioridades. Me gustaría entenderlo Ujú. más, o sea, pero no está, al menos por ahora, en lo inmediato, ¿no? Ujú. Posiblemente entre los planes, ¿no? Pero posiblemente por mi propia relación con la tecnología, ¿no? Yo tuve una computadora ya algo tarde Ujú. en mi vida, entonces, eh, creo que también Nilo a veces comentaba esto, ¿no? Nosotros componíamos algo que no es de sorprenderse, ¿no? Todo era a mano, ¿no? Ujú. Ahora ya y no sé, se va la luz y te dicen, profe, no he hecho nada porque se fue la luz en mi casa y entonces no he podido componer. ¿Qué? No, entonces, no, yo creo que incluso hasta eso es bueno. Mm. A veces con algunos estudiantes también decimos, ¿sabes qué? Deja la computadora unas semanas Ujú. y compón a la manera antigua. A mano. Agarra tu papel, tu lápiz, pones tu vela, tu Ujú. pluma y a componer Sí. directamente. A veces eso ayuda más porque te sugiere otras cosas que a veces el riesgo es que uno termina componiendo para la computadora. Lo cual Sí, no está mal si estás haciendo donde la computadora es el instrumento, ¿no? claro, claro. También mi experiencia con Sibelius o con otras aplicaciones así o sea, software de notación musical ha sido bastante peculiar. Yo recuerdo que cuando empecé a componer hace que unos 4 años más o menos, no sé, eh, no, un poco más. Me acuerdo que por alguna razón a mí no se me hubiera ocurrido que existían ese tipo de softwares y yo solamente también lo escribía a mano, ¿no? Hasta que no me acuerdo cómo un día descubrí que sí existían. No sé por qué, no se me pasó por la cabeza que ya a estas alturas no existiría algo así y componía a mano, pero creo que sí, uno
cuando escribe la música tiene una noción, tiene una cercanía, al menos así ha sido mi experiencia. Sí, Una sí cercanía puede, a los sonidos, ¿no? puede ser, ¿no? Y en lo personal hasta ahora nunca he compuesto directamente a la computadora hasta el día de hoy, ¿no? Entra en una fase ya, no termino a veces la obra íntegramente a mano, pero una vez que están las principales ideas, Ujú, ya puedo por ahí pasar a la computadora, ¿no? Pero ujú. todavía no he dicho, a ver, voy a componer. Entrar, creo el archivo, no, eso no me Ah, hace, no. no, jamás. Wow, qué No, no, interesante. No. no, todos los apuntes son todo es a mano, a la antigua, y es más, o sea, cuando estudiaba y empezó recién a salir el final de todo esto, me demoraba más haciendo las cosas ahí, ¿no? Ujú. Y entonces ya algunas personas de mi examen final, no sé, ya me editaban la partitura otras personas, ¿no? Mm, Yo hacía todo a mano. Igual wow. que todos los de mi generación, ¿no? Y hacia atrás por una razón Ujú. todavía. Claro. No, qué interesante porque claro, o sea, creo que ya los de mi generación ya estamos, no sé si hablo por todos, ¿no? Pero ya componiendo de frente en estos Sí, sí, programas, como te ¿no? digo, ya no van a clases si se malogra la computadora. Claro, claro. Entonces, a mí siempre también me ha interesado mucho. Claro, hay límites que a veces te ponen estos programas, ¿no? O sea, las partituras gráficas son muy complicadas, al menos en mi experiencia han sido muy complicadas de hacer en estos programas. Se pueden hacer, sí, pero no salen. O sea, a ver, dibujar, o sea, por ejemplo, usar como que unos garabatos en el pentagrama en papel es fácil, ¿no? Pero en programa hay que usar como que línea por línea o hay que utilizar cosas así, ¿no? Entonces Es- también pueden retrasar un poco el proceso de se composición. hace más difícil, ¿no? Casi te Sí, vuelves un diseñador gráfico, ¿no? Entonces, claro. pero seguramente hay programas que ya deben haber, ¿no? Que Debería. deben ayudar ahí. El Sibelius incluso tiene algunas notaciones que Sí, son sí, sí. de notación, el achiterando, el Ujú, guitarrando, pero en notación aleatoria. ujú. Ya me parece que ya hay un... Sí, hay algunas ya. Hay Sí, algunas. sí, sí, sí. En ese sentido te doy la razón porque a veces uno se demora más, Ujú. ¿no? Se demora más haciendo una partitura que tiene mucha complejidad, haciendo en la computadora sí podría ser. Depende del tengo alumnos que han hecho partituras gráficas y en Ujú. la computadora y yo me demoraría, No, hasta puta, ahorita no. estaría haciéndolo. No, sí, sí, sí. Sí, o sea, que se puede, pero claro, te limita un poco, al menos en mi caso, como que la fluidez de las ideas, ¿no? Me para Sí, ahí un poco. sí, sí, porque cuando estás componiendo necesitas plantear las cosas rápido, Ujú, ¿no? Entonces, y a veces es, bueno, al menos en parte de mi método, ¿no? Y si incluso, ¿no? Cuando ya sabes qué quieres hacer, un par de apuntes y sigues, ¿no? ujú. Y luego ya lo pones más información, más detalles, Claro. ¿no? Que son procesos, ¿no? Hay compositores que prefieren tener el compás uno bien terminado antes de pasar al compás 2, ¿no? Ujú, Hay otros que van planteando pequeños objetivos, ujú. ¿no? Van teniendo una idea global de la composición. Son, hay Hay distintas, distintas sí, sí, formas, sí, hay hay distintas distintas formas, formas. sí. Sí. Bueno, ahora me gustaría hablar un poco de cómo fue este proceso, este cambio de alumno a profesor, ¿no? ¿Cómo ha seguido ese? O sea, ¿cómo fue Eh, eso? bueno, sí, en el caso de ser profesor de composición, Ujú, pasó muchos años después de haber terminado la carrera. Como que no me atreví antes ujú, a enseñar, ¿no? Algo tan complejo, ujú. ¿no? Como enseñar a componer y con todo el debate que eso incluye, ¿no? De que Ujú. si se puede enseñar, que no se Sí, sí, puede sí. enseñar, ¿no? Con todas esas cuestiones que no sé si habrá tiempo de hablar. Pero digamos que incluso llegué a enseñar algunos cursos grupales, varios cursos grupales, ¿no? Varios años después también de haber egresado, entonces tener mis primeras aproximaciones también, ¿no? A la enseñanza de la composición, siempre revisando mucha bibliografía, entonces y luego ya tener una especie de también creo yo tener mayor confianza en uno mismo, ¿no? Ujú. Para poder Sí. decirle algo a alguien
que tiene toda la ilusión de crear, ¿no? Ujú. Entonces, y entonces hay que ser muy, muy honesto, ¿no? Y cuando uno se siente preparado para ya poder hacerlo, Ujú. ¿no? Entonces, el- de salir de mi etapa de estudiante a enseñar composición, lo que habrán sido 10 años incluso, Ujú. pues no Claro, fue, me imaginaba. no fue inmediato, ¿no? Ujú. Y en el camino he enseñado 1000 cursos, ¿no? Ujú. Desde lenguaje musical, los cursos más básicos, ¿no? De preparación, no menos importantes, dicho sea de Ujú. paso, a veces son cosas que cuando no están bien, luego Sí. vienen los problemas, ¿no? De ahí los cursos bueno, los cursos habituales, ¿no? De armonía, contrapunto, instrumentación, Ujú. cosas que también, ¿no? Al final te ayudan cuando vas a enseñar composición, Ujú. ¿no? Entonces, ahora este ciclo voy a enseñar por primera vez orquestación, estoy bien contento por ello, ¿no? Ujú. Ya me habían por ahí hablado alguna vez, ¿no? Ujú. Para enseñar antes y yo no quería, ¿no? Entonces, ya ahora ya creo que es un buen momento, ¿no? Ujú. Entonces, ya con algunas experiencias, ¿no? Más experiencias a nivel orquestal, ya Ujú. hay un poco más de confianza. Claro, claro, con el maestro Nilo conversé de que, por ejemplo, creo que él lo que hacía era compartir sus experiencias, ¿no? Y enseñar en base a eso, ¿no? Y creo que es algo muy importante y a los alumnos es algo muy enriquecedor, ¿no? O sea, hay que ir con cierta, como usted decía, también confianza, supongo. Sí, sí, sí. Juan María Solares, un compositor argentino que tiene un artículo, no recuerdo si alguna vez te lo pasé, un artículo muy bonito, Ujú. que se llama Mis maestros de composición o mis profesores de Ya. composición. Un artículo eh, muy interesante y hablaba de todos los personas que han influido de alguna manera en que él componga, ¿no? Ujú. Desde su profesor de teoría que le podría dar indicaciones tan simples como que le llevaba sus composiciones y siempre estaban en 3 cuartos. ¿Y por qué no compones en 4 cuartos? Ujú. Ya esa pequeña retroalimentación le hace pensar de que también hay otras métricas con las que puede empezar. Luego, ¿por qué no sé, en 5 cuartos, en 7, Ujú. etcétera, ¿no? Y dentro de las cosas que comentaba sobre su profesor de composición, él decía que sí era importante, ¿no? Para quien está estudiando, ¿no? Ujú. Composición, ver que su profesor esté haciendo cosas. Él comentaba eso, ¿no? Entonces, que, que, que esté haciendo cosas y que además, entonces te pueda hablar también desde su propia experiencia, porque eso que he mencionado, ¿no? En hilo y de esas cosas que solamente las aprendes habiendo pasado ciertas experiencias, Claro. ¿no? Se pueden luego comunicar, Ujú. ¿no? Porque son cosas pues, que no van a estar en ningún libro, ¿no? Ujú. Hay muchas cosas que no están en los libros, ¿no? Entonces, Ujú. se aprende en el campo también muchas cosas, ¿no? Los problemas aparecen en la, en la vida real, cuando estás en el ensayo y el clarinete te suena por encima de todo el ensamble y no sabes Ujú. cómo solucionar. Ahí tienes que ver, eso no te va a dar la fórmula para eso, nada, tienes que ver el espacio. Ujú. Yo me acuerdo que una vez en un ensayo de, de, de- de una ópera dirigida a Bertrand, creo, ¿no? El acorde era un acorde de registro medio del piano, ¿no? Y quedaba, ya era cercano al final. Por la acústica del lugar, el acorde moría como que a la mitad. Los dedos se quedaban ahí. Pero tú te ibas atrás del auditorio y no Ya. escuchabas, ya se iba y entonces ¿qué pasaba? El efecto era que se quedaba la voz sola. Ujú. Y eso no podía pasar porque la voz sola se quedaba solamente al final y me malograban Ujú. el efecto. Lo único que quedó era decir, hacer que como era voz y piano al final nada más, ya decir que la cantante se apurara y no cuente los silencios Ujú. y el director tenía que adelantar las entradas al Ujú. canto para que no se vaya el acorde, ¿no? Y ya, eso no te va a salir en ningún libro, eso Claro, tienes que experimentarlo nada sí, más, ¿no? sí. Esas cosas me acuerdo en el teatro Auditorio de los Incas del Museo de la Nación, ¿no? Wow. El acorde nos decía chao, ya, nos vemos y no podía ser, porque malograba el final. Claro, claro, El claro, final, me claro. acuerdo de eso. Entonces la experiencia es muy importante y yo creo que también los estudiantes valoran eso, ¿no?
que uno trate de estar haciendo cosas o haber hecho cosas, ¿no? Sí, ¿y cuál es el enfoque o perspectiva que usted tiene al enseñar composición? Y trato de documentarme, leer mucho, creo que es algo que en lo personal también quiero mejorar muchísimo. Hay enfoques más modernos, de enfoques científicos sobre la enseñanza de la composición, ¿no? Hay muy buenos materiales que estoy en su lectura y que he ido incorporando, ¿no? Es que es un proceso largo también, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que es importante, uno tiene que, parte del enseñar composición, de la enseñanza de la composición, es también seguir creando, ¿no? Seguir creando, investigando, leyendo, conocer sobre otros métodos, otras metodologías. Em, También depende mucho de los niveles en los que enseñas. Hay cosas que son inherentes, ¿no? La motivación. eh, hay que ser, hay cosas que son bastante delicadas, ¿no? Con temas que tienen que ver con la creación en sí, ¿no? Lo que a veces tratamos de recordar un poco nuestras perspectivas, ¿no? Que teníamos desde estudiantes y que íbamos pues con todas las ganas y con toda la ilusión Sí. de crear música, ¿no? Entonces, eso, siempre tratar de que eso se mantenga siempre, ¿no? En los estudiantes y siempre respetar las ideas, ¿no? Eso creo que es bien importante, ¿no? Siempre a partir de algo que se ha creado se puede como que dar una mirada más, oye, mira, te recomiendo escuchar estas obras. Sí, sí. Entonces a partir de eso, pero justamente para poder dar, creo, alguna retroalimentación un poco más precisa, ahí es donde te ayuda la experiencia, ¿no? ¿No? Cómo relacionar, ¿no? La obra a la que te están mostrando por primera vez, ¿no? Entender las intenciones, ¿no? que tiene el estudiante, eso a veces no basta con saber análisis, ¿no? Sino hay que conocer mucho también al estudiante, ¿no? Y siempre dar herramientas, ¿no? No puede ser eh, una clase, bueno, muy buen avance y sigue avanzando y me comentas cómo vas, ¿ya? Eso no puede ser. Ahí, por lo menos, dar algunos pies, unos puntos de apoyo, ¿no? Darle herramientas para poder seguir construyendo, ¿no? Un conocimiento y que al final cada estudiante va encontrando su propia voz, ¿no? Sí, sí, Claro. sí, pero son. Trato en lo general de que no sean clases, digamos, tan abiertas. A veces no ayuda tanto, ¿no? Hay veces que necesita que le des un poco más de pautas sin que eso sea un limitante, ¿no? Para la creación, para la creatividad, ¿no? Ujú. Y ya, bueno, ya para terminar, ya, ¿qué le podría recomendar a los nuevos compositores, ¿no? O sea, compositores jóvenes que recién estén empezando, que tengan toda la ilusión de componer. ¿Qué, qué le podría recomendar? ¿Qué les podría recomendar a usted? Creo que en- no solamente que no solamente se dediquen que le dediquen el tiempo a la escritura, a la composición en sí, sino también entender que finalmente la música no es ajena a todo a toda una realidad no sé, social, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, tú puedes tener tantas ideas musicales habiendo escuchado tal o cual música, tal cual obra, también puedes tener muchas ideas a partir de la lectura de un texto, de un poema, de observar un cuadro, de ver una película, ¿no? Y como si tú ves
cómo esta idea, ¿no? De esos tipos de planos que se ven en el cine, cómo se pueden llevar a la música. Se puede llevar a la música esta idea del flashback, ¿no? Cómo puede funcionar, ¿no? Se podrían aplicar, entonces, tratar de no limitarse en ese sentido, pensar netamente en aspectos musicales, sino tratar de tener la mirada lo más amplia posible. Siempre me acuerdo y siempre lo cito, a veces en un texto que puede ser tan árido como un método de guitarra, de Emilio Pujol, ¿no? Emilio Pujol escribe un libro, ¿no? Escuela Razonada de la Guitarra, si no me equivoco, basado en las técnicas de Francisco Tárrega. Pero lo que es interesante es el prólogo, que si no me equivoco lo escribe Manuel de Falla, ¿no? Y en una parte del prólogo dice, bueno, este libro podrá servir de inspiración al compositor de sensibilidad aguda. ¿Qué quiere decir eso? Que donde alguien ve una escala, un ejercicio de arpegios, el compositor ve una posibilidad sonora, sensibilidad aguda, ¿no? O sea, donde, no sé, Luciano Berio, que cuando escuchó unos gritos en un mercado de Londres, esa sonoridad la plasmó en su obra conocida para voces, ¿no? Gritos de Londres, basadas en algo que escuchó de manera circunstancial. ¿Te das cuenta? Entonces es como que estar muy atento, muy alerta a las cosas, ¿no? Creo que Solari decía, no se duerman, ¿no? El día tiene solo 24 horas y 16 sanamente aprovechables, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a las cosas, que a veces las ideas vienen a veces no solo de la música, sino del mismo entorno, del mismo ambiente. Sí, de las experiencias, ¿no? Creo que es muy importante como creadores de algo, de arte en general, nutrirnos de experiencias, ¿no? Totalmente, sí, si no se puede estar como que aislarse, ¿no? De un verso puede generarte una sinfonía entera, ¿no? Creo que eso es importante, o sea, poder leer de muchas cosas, no solamente de música, ¿no? De literatura, cine, sociología, todo creo que al final nos termina por nutrir. Eso es un poco lo que diría, ¿no? Tratar de formarnos lo mejor posible. ¿Sí? Sí, creo que es muy importante todo lo que menciona. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. No, por favor, muchas gracias. Por la oportunidad de tener esta conversación. Bueno, esto es el final. Espero que les haya gustado a todos los que han llegado hasta aquí. Y nada, por favor, si pueden compartir el video, dejen algún comentario. Y nada, muchas gracias por ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia.